Buenas tardes, chicos. Espero que todos estén muy bien. Por favor, me confirman si me pueden escuchar y también pueden ver la pantalla bien. Buenas tardes, profe. Sí, se Hola, escucha y sí se ve. profe. Que no los pude escuchar, entonces esperen un momento a ver qué fue lo. Listo. ¿Me pueden volver a hablar, por favor? Sí, se Sí, escucha bien, profe. Pero en este momento, allá ya se ve. Listo. Ya los escucho a ustedes también. Listo, perfecto. Entonces, pues, otra vez buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, continuando con ese tema de fricción. Y también quiero aprovechar para hacer algo. Les voy a pasar por el chat un enlace. Ese enlace es una página en donde ustedes pueden formular preguntas. Yo entiendo que a veces de pronto se sienten como un poco perdidos, pero les da pena de pronto preguntar. Entonces aquí pueden hacer las preguntas de forma anónima. ¿Ok? Entonces déjenme un momentico y les voy a copiar un enlace y ustedes simplemente entran ahí en su navegador, en ese enlace. Si quieren verificar que sea realmente anónimo, si quieren pueden entrar en en la sesión incógnito, no importa. El todo es que entran ahí y básicamente pueden formular sus preguntas en algún momento y yo también les puedo hacer preguntas en un quiz o algo así, pero cuando ustedes formulen la pregunta, pues lo pueden hacer de forma anónima. Entonces, pues bienvenidos también a que pongan ahí sus preguntas por si les da pena como hacerlas y que es su nombre o algo así. También ahí las pueden hacer. Es completamente anónimo. Como les digo, la pueden abrir en una sesión incógnito y no hay ningún problema. Entonces, ¿alguien puede, por favor, hacer la prueba de mandar una preguntita para ver si... Listo, ahí aparecieron varios olas de usuarios que tienen unos números que ni idea cuáles son esas personas o anónimos. Entonces aparecieron un montón de olas y ahí, por ejemplo, está saliendo la pregunta, que si mañana hay Kahoot. Entonces, pues vamos a ver si nos alcanza, pero yo creo que probablemente sí. Mañana probablemente tengamos un Kahoot. Sí, señor. O sí, señora, ni idea. Bien, entonces ustedes pueden votar también las preguntas, yo puedo organizarlas por las populares, por las más nuevas. De todas maneras, tengan en cuenta que no puedo verlas todo el tiempo mientras estoy hablando, entonces si alguien ve que hay una pregunta importante que no se ha respondido, me pueden decir, profe, ahí han hecho más preguntas nuevas, entonces las pueden poner. También pueden, por ejemplo, colocar comentarios como si están muy perdidos, decir, estoy muy perdido, ¿sí? Repita esa última parte, pero todo eso teniendo en cuenta que de pronto no quieren decir su nombre o algo así. A mí me parece que es muy útil dar esto, estamos asumiendo pues que ustedes son respetuosos y toda la cosa, pero ese tipo de mecanismos pues son útiles porque a veces a uno le da como pena. Entonces, si quieren, lo pueden aprovechar y si no, pues no pasa nada. ¿Está bien? Entonces ya vimos que funciona, entonces creo que vamos a continuar. Bueno, entonces nosotros estamos trabajando actualmente. Voy a poner esto aquí a un lado y voy a poner esto aquí al otro para poder ver las dos cosas al tiempo. A ver si me va. Ok, entonces nosotros estamos viendo, o sea, ahorita no hemos visto nada nuevo, seguimos con las leyes de Newton. Simplemente lo único que estamos haciendo es tener en cuenta que pues hay unas ciertas, como dijéramos, fuerzas macroscópicas que son importantes. En este momento estamos con la fricción. Hay una manera en la que uno puede medir la fricción estática y hay una manera en que uno puede medir la fricción dinámica. La dinámica, pues simplemente tendríamos que grabar un video de cómo se desliza algo en una superficie y sacar la aceleración y con eso podríamos sacar cuánto vale el coeficiente de fricción dinámico. Pero hay una manera de medir los estáticos y es como ustedes ven ahí. Si ustedes, por ejemplo, colocan una moneda en un libro o algún cuerpo sobre, por ejemplo, un libro donde puedan mover la tapa, ustedes van a darse cuenta que pues eso no se empieza a deslizar inmediatamente. Si ustedes van subiendo muy lentamente la tapa del libro, va a haber un ángulo específico en el que eso va a empezar a moverse. Debajo de ese ángulo no se mueve, por encima de ese ángulo sí se desliza. Entonces ese ángulo es un ángulo especial. Y de hecho, al final uno podría ver que ese ángulo en el que empieza a deslizarse nuestro cuerpo, pues es el ángulo precisamente que está relacionado con el coeficiente de fricción estática. Porque recordemos que estático es
mientras no se mueve hasta que inicia el movimiento. Ese punto de fricción estática máxima, todavía estamos en fricción estática como tal. Entonces les pido por favor que vayan y cojan un libro, un cuaderno, le pongan otra cosa encima, que no se rompa, que no se riegue, ¿sí? Y hagan el experimento y observen por favor si es posible que pongan dos cuerpos diferentes, pongan una vez uno y luego el otro, si esos ángulos cambian hacia la vista. Entonces háganle por favor, hagan ese experimento así rapidito y me cuentan si las cosas empiezan a deslizar de una vez o deslizan después de cierto tiempo. Obviamente no pongan pelotas o algo así porque eso empieza a rodar inmediatamente. Si pongan cosas así como una moneda, no sé, otro cuaderno, un celular, algo así. Y van viendo, por favor, levantando muy despacio hasta que empiece a deslizar. Háganlo, por favor, y ya en un momento volvemos. ¿Cómo le fue? ¿Alguien nos quiere contar si sí depende como de las superficies el ángulo o les da como el mismo ángulo? O si desliza las cosas inmediatamente tan pronto levantan. Profe, pues yo lo intenté con dos objetos diferentes. Uno es un borrador y el otro es un tarrito de Merey. Y pues el Merey alcanza a subir un poquitico y ya se desliza, el borrador sí dura un poco más. Excelente, o sea, depende de la superficie, ¿cierto? No solamente depende, digamos, de la tapa del libro o del cuaderno, lo que hayas usado, sino que depende de la otra superficie también, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces si pudiéramos medir ese ángulo, obviamente el experimento hay que hacerlo muy lento, ¿cierto? Porque si lo hacemos muy rápido, de pronto nos queda muy difícil determinar ese ángulo en el que empieza a deslizar. Entonces estamos asumiendo que lo hacemos muy lento y si pudiéramos medirlo, ¿será que podemos calcular el coeficiente de fricción? Esa es como la pregunta. De hecho, eso va a ser el laboratorio que ustedes van a hacer después. Una parte es esta. La respuesta es después, hagamos un modelo. Vamos a ver si con un modelo podemos detectar esto. Entonces, si yo hago el diagrama de fuerzas de esa monedita que está ahí y tengo inclinado pues este libro un ángulo teta, que es este mismo que tenemos acá, entonces la pregunta es, pues ¿cómo hacemos para calcular en qué momento empieza a deslizar? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la normal, que va pues perpendicular a la superficie. Tenemos la fuerza de gravedad, que va hacia abajo. Y aquí viene algo súper importante y es, ¿ustedes por qué pondrían la fuerza de fricción hacia arriba? ¿Por qué se puso la fuerza de fricción hacia arriba y no hacia abajo? Porque está contrarrestando a la otra fuerza, pues a la principal, por así decirlo. Puede ser, pues digamos ella se opone, pero ya recordemos que ella se opone es como al movimiento, hacia dónde se tiende a mover la moneda, por ejemplo, Hacia abajo. hacia abajo, ¿cierto? Entonces recordemos que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo. Entonces, como se tiende la moneda o el cuerpo a mover hacia abajo, aparece una fricción hacia arriba. Ahorita vamos a hacer más ejercicios de eso porque es supremamente importante tener en cuenta lo que estamos diciendo acá. Entonces, se tiende a mover hacia abajo y por lo tanto la fricción la pintamos hacia arriba. Ojo, estamos en fricción estática máxima. Recordemos que ese es un punto muy importante. Ese no solamente es porque la fuerza de fricción vale μs por n, o sea, la máxima, sino que en ese punto es cuando empieza a moverse, ¿sí? Aunque no lo llama estático, es el punto máximo de resistencia, es donde va a empezar a moverse, ¿listo? Y eso es lo que estamos buscando, ese punto en donde empieza a moverse. Entonces, por eso la vamos a poner en el valor máximo posible, pero utilizando el coeficiente de fricción estática, ¿ok? Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X para ver qué obtenemos. De nuevo, como estamos diciendo que está quieto, va a empezar a moverse, pero todavía está quieto, pues esa sumatoria de fuerzas nos tendrían que dar cero. Entonces arranquemos. La sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a dar cero, masa por aceleración y aceleración da cero, y nos daría esta componente del peso, que es mg seno teta, y es positiva, porque miren que X positivo pues va en esta dirección, mg seno teta menos la fuerza de fricción estática, y no hay más fuerzas en esta dirección. Sumatoria de fuerzas en el eje Y también nos da cero, no tenemos aceleración en el eje Y vertical torcido, y esto nos daría la normal menos mg por coseno de teta. Bueno, entonces acá podemos reemplazar estos mg seno de teta menos mu s por n. Recuerden que nuestra incógnita es cómo calculamos mu s. Entonces miren que
de la segunda ecuación tenemos que la normal es mg por coseno de teta. Esa es la normal. Y entonces podríamos meterla acá. Entonces tendríamos 0 igual a mg seno de teta menos mu s por la normal, que es mg coseno de teta. Y con esto entonces ya podemos empezar a despejar. Voy a pasar a sumar este término al otro lado. Entonces me daría mg coseno de teta igual a mg por seno de teta. Miren que se nos va mg y aquí me faltó mu s, ¿no? Y al final despejo mu s. Mu s me va a quedar seno de teta sobre coseno de teta. ¿Y a eso cómo se le llama? Esa función seno de teta sobre Tangente. tangente de teta. Entonces miren que es muy sencillo. Ustedes simplemente lo que podrían hacer experimentalmente es subir muy lentamente ese cuerpo, muy lentamente, inclinar lentamente la tapa de ese libro para apegarnos a este ejemplo. Y en el ángulo en el que eso empieza a deslizar, pues ustedes lo miden, lo meten acá y eso les da cuánto es el coeficiente de fricción estática entre esas dos superficies. Obviamente, lo ideal experimentalmente será repetirlo varias veces, ¿cierto? Para sacar varios ángulos y que deberían ser similares, ¿no? De todas maneras. Y entonces ir sacando la tangente, que sería el mu s. Entonces nos da un valor, un valor, un valor, un valor, todos muy cercanos y luego pues sacamos el promedio. Entonces esta es la manera de medir el coeficiente de fricción estática, experimentalmente. Es relativamente sencillo. Simplemente lo más importante acá es que tendríamos que ir moviendo muy lentamente esa tapita hacia arriba, pues para tener más certeza de que estamos midiendo bien y no le estamos dando como un impulso a las cosas. Las primeras veces que se han hecho estos laboratorios, pues uno ve que los estudiantes como que suben durísimo las tapas, las tablas, lo que sea, y pues entonces queda muy mal medido ese coeficiente de fricción. Entonces, recuerden, lo más importante es subirlo muy despacio para tener certeza de que eso nos está dando el mismo ángulo reproducible después de varias repeticiones. Bueno, entonces esta sería la forma. ¿Alguna duda ahí? Pueden decirla oralmente, pueden escribirla en el chat o pueden escribirla en el chat. Profe, yo tengo una pregunta en este caso, esa U rara, ¿qué es lo que interpreta o qué es lo que representa? ¿Esto? ¿Está? Sí, sí, sí. Ese es el coeficiente de fricción, ese es el símbolo que se utiliza para los coeficientes de fricción. Mira, es el símbolo micro, pero le decimos mu sub s. Ok, vale, profe. Es el coeficiente de fricción, ¿verdad? Es el coeficiente de fricción. Como tiene una S, es el estático. Cuando le ponemos una K, es el cinemático. Ok, vale, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces, Yo tengo una duda, profe. claro, dime. O sea, este despeje ya no sirve para todas las que son así. O sea, lo podríamos contar como una fórmula si tenemos en cuenta que, o sea, usando este tipo de ejercicio. Digamos, si lo podríamos usar si la condición es la misma. ¿La condición cuál es? Que el cuerpo en ese punto, en ese ángulo, empieza a deslizarse. Antes no se deslizaba y ahí empieza a deslizarse. Entonces, en esos casos, ahí funciona. ¿Listo? Entonces, pues sí, pero sí es la misma situación. ¿Cómo haríamos para medir el coeficiente de fricción cinemática? Que no se nos podría ocurrir. Entonces, para el coeficiente de fricción cinemática, lo que podemos hacer es, bueno, pongamos un piso, pongamos un cuerpo. Nuestro piso, ojo que aquí las cosas no están rodando, las cosas están deslizándose. ¿Está bien? Muy importante. Y entonces lo que podríamos hacer es darle un patadón, un empujón inicial, una velocidad inicial a nuestro cuerpo en esta dirección. Obviamente el cuerpo se va a mover, ¿sí o no? Y va a llegar un momento en que nuestro cuerpo pues, se va a quedar quieto. Entonces, digamos que aquí va a tener una velocidad final que puede ser cero o puede ser otra cosa. Pues supongamos que es cero. Entonces él habrá recorrido, obviamente, pues una distancia dada. Vamos a ver, digamos que ha recorrido una distancia. Esta distancia, miren que estoy comparando las distancias. ¿Qué se me dice? Estoy comparando las distancias de la parte frontal. ¿Sí la ven? Estoy midiendo la parte frontal, la parte frontal. Entonces, digamos que recorrió una distancia de. Con este experimento, si ustedes hacen esto, ¿cómo podrían calcular el coeficiente de fricción cinemática, el mu k? Porque pues obviamente se detuvo por la fricción.
Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Lo que se les ocurra. ¿O será que no se puede y es una trampa? Profe, es que se me cortó un momento y me perdí en el contexto del problema. Entonces, el problema es que, digamos, tú tienes el bloquecito morado y lo lanzaste con una velocidad inicial a que se deslizara por el suelo. Y mediste la distancia que ese bloquecito recorrió hasta que se quedó quieto. Esa distancia la llamé D. Entonces tienes un problema en donde eso recorrió una distancia D, tiene una velocidad inicial V sub 0, una velocidad final que es 0, y quieres medir el coeficiente de fricción cinemática, pues porque se está moviendo relativo al suelo. Entonces la pregunta es, ¿será que de este experimento podríamos medir el coeficiente de fricción cinemática entre esas dos superficies? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué se les ocurre? Es como la pregunta, ¿qué se les ocurriría? Faltaría una masa, ¿no? De pronto necesitamos la masa, tienes razón. Vamos a ver si la necesitamos. Muy buena observación. ¿Y con la masa qué podríamos hacer? Entonces, miren, de la información que tenemos acá, y esto lo podemos hacer con, por ejemplo, con Tracker, ¿cierto? Uno podrá medir la distancia y esas velocidades inicial y final. Digamos que esta no necesariamente, de hecho, esto no tiene por qué ser 0. Lo vamos a poner con una velocidad final, ya. Entonces, observen lo siguiente. Si yo tengo velocidad inicial, si yo tengo velocidad final, si yo tengo una distancia recorrida, de aquí yo puedo sacar una aceleración. ¿Cómo? Velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia recorrida. ¿Se acuerdan eso? Estamos asumiendo movimiento circular, movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si yo mido esto y mido esto, tengo la aceleración, que me va a dar negativa, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿vamos bien? ¿Todos estamos claros acá que podemos tener aceleración? Sí, profe. Sí. Listo. Si yo tengo aceleración, esta es la aceleración neta. Si yo la multiplico por la masa, pues me da la fuerza neta. O sea, yo, como ya tengo la aceleración, yo tengo la fuerza neta. Fuerza neta es masa por aceleración. Esta la tengo, la masa la tengo, asumamos que la tenemos. Entonces tengo la fuerza neta. Pero la fuerza neta que es igual. Hagamos un diagrama de fuerza sobre nuestro cuerpo, que es la fuerza neta. Entonces voy a hacer un sistema, digamos, hacia arriba tendría la normal, hacia abajo tendría el mg, y como no hay más fuerzas, porque se está deslizando libremente, lo único que tengo aquí es una fuerza de fricción. ¿Esta es cinemática o estática? Esa fuerza de... ¿Se está moviendo un cuerpo respecto al otro o no se está moviendo? Es como lo que tenemos que mirar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cinemática? ¿Quieren escriban ahí? Cinemática. Cinemática, porque está deslizándose. Hicieron una pregunta aquí en el chat anónimo, entonces las fórmulas realmente son las que tú encuentras al final de los capítulos del libro, antes de los talleres. Yo también las copio en las presentaciones de talleres, entonces si quieres encontrar las fórmulas, digamos, que hemos usado hasta ahora, los resúmenes están muy bien explicados en los talleres que realizamos, ahí esos simplemente son fotocopias, son las imágenes de los libros justo antes de empezar los ejercicios. Todos los libros tienen siempre un resumen de cada capítulo ahí. Y eso es lo que yo recomiendo porque pues están explicadas las fórmulas con dibujitos y etcétera. Entonces ahí las puedes ver a quien haya preguntado por las fórmulas. Muy bien. Entonces es cinemática. Entonces si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y estándar, tendríamos en el eje Y no hay aceleración, esto es 0, nos daría la normal menos el peso. O sea que de acá podemos deducir que la normal es igual al peso. Si hacemos sumatorias de fuerzas en el eje X, esto nos daría la masa por la aceleración, porque ahí sí está acelerado, por eso se está frenando. Y la única fuerza que tenemos es la fricción, que va hacia atrás. Y como es cinemática, esta sí no tenemos que mirar el máximo ni nada, esta siempre vale menos mu por n, o sea, menos mu k por mg. Entonces, de nuevo, miren, ya tenemos esto.
Masa por aceleración. La aceleración la sacamos de los valores que medimos experimentalmente. Y esto se supone que tiene que ser igual a menos mu k por mg. Miren lo interesante, se nos va la masa. Y entonces el coeficiente de fricción simplemente sería menos la aceleración que medimos sobre el valor de la aceleración de la gravedad. La aceleración nos va a dar negativa, entonces menos por menos nos va a dar y nos queda mu k positivo. Y entonces con este experimento también podemos medir coeficiente de fricción cinética. Entonces, con el experimento de arriba ustedes pueden medir la fricción, por ejemplo, entre el borrador y el cuaderno o el borrador y el libro. Y con el experimento de abajo podríamos medir la fricción cinética entre el borrador y el piso, por ejemplo. ¿Ok? Entonces estos serían los experimentos que podríamos hacer y que de hecho van a hacer para medir los coeficientes de fricción. ¿Alguna pregunta de esta deducción? No, profe. Listo, gracias. Bueno, y entonces ahora lo que vamos a hacer es algunos ejercicios más de fricción. Y decidí no seguir como mostrando los de los ejemplos porque quiero ir aquí a uno que es típico antes de que continuemos haciendo otros ejercicios. Entonces, un ejercicio típico de estos es el siguiente. Pero creo que es el mismo. Ah, no. Sí, es este mismo. No me va a complicar, lo voy a hacer de acá. Ah, sí, yo no tengo fuerza. Tenemos una mesa. Tenemos aquí un bloque de masa M. Está atado con una cuerda a uno de masa, digamos, M mayúscula. La diferencia con todo, pues es que ahora, como ya somos más sabios, aquí tenemos fricción entre las superficies. Y aquí hay muchas preguntas que se pueden hacer desde que aparezca fricción. La primera pregunta es la siguiente, y quiero que la pensemos. O sea, esto es muy importante que empecemos a analizar, porque estos son la típica pregunta que se hace en estos problemas. Es la siguiente. Si ustedes tienen aquí un coeficiente de fricción cinético y estático, digamos, estático μ S, cinético μ K. Primera pregunta que se hace típica. ¿Cuál es el valor máximo de M para que el sistema esté en reposo? ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo de la masa que yo cuelgo para que el sistema esté en reposo? O sea, que no se mueva. ¿Por qué pasa eso? Como hay fricción, yo puedo empezarle a colgar cositas, ¿cierto? Puedo empezar a aumentar mi masa M hasta que llega un cierto valor en el que eso empieza a deslizar. Si no hubiera fricción, con cualquier masa, así sea pequeña, que yo cuelgue, se empieza a mover hacia la derecha. La masa chiquita, la masa M minúscula. Pero cuando hay fricción, esa fricción nos ayuda a resistir. Por ejemplo, si esta fricción es muy alta, pues eso quiere decir que probablemente yo pueda poner unas masas M grandes antes de que eso se mueva. Entonces la pregunta es esa. Dado este coeficiente de fricción estática, porque estamos asumiendo que sigue en reposo, y dada esta masa, ¿cuánto es el valor de M mayúscula que yo puedo poner más grande posible sin que eso se mueva? Entonces, de nuevo, como nos están diciendo que estamos en reposo, eso es fricción estática. Y ahora lo que tenemos que hacer es balance de fuerzas para para cada uno de esos cuerpos. Vamos a pintar las fuerzas que tiene cada uno de ellos. Aquí yo tengo la normal, mg, una tensión y la fricción hacia atrás, porque tiende a moverse hacia la derecha. Y en el otro tengo la tensión y pues tengo mg. Entonces uno empieza a hacer pues la sumatoria de fuerzas en cada uno de los cuerpos
y tener en cuenta, pues, si estamos hablando de que están acelerados o no. Entonces, como en este problema, en esta primera parte, en esta primera pregunta, nos están diciendo que todo está en reposo, entonces no hay aceleraciones. La sumatoria de todas las fuerzas vale 0. Entonces arranquemos con el cuerpo de masa M. En el cuerpo de masa M tendríamos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a T menos mg. Y como no está acelerado, como no está moviéndose, esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí ya sabemos que la tensión es igual a mg. Aquí estamos asumiendo que la cuerda no se extiende, que la masa de la cuerda es pequeña, etc. Esto es en el cuerpo de masa M. Y ahora nos vamos a ir al cuerpo de masa M minúscula. Pues porque aquí solamente hemos sacado la tensión. Nada más. En el cuerpo de masa M minúscula, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas también en el eje Y. De nuevo, no está acelerado. Eso nos daría N menos mg. O sea que de acá hemos sacado N igual a mg. La N de nuestro cuerpo de masa M minúscula. Y ahora la vamos a hacer horizontal. Sumatoria de fuerzas horizontales. En ese cuerpo, como está en reposo, pues esto vale 0. Y esto nos daría la tensión hacia la derecha, esta que tenemos acá, la tensión hacia la derecha, menos la fuerza de fricción. Recordemos que la fuerza de fricción, en este caso es la fricción máxima porque estamos buscando el momento en el que empezaría a moverse, la masa máxima que yo cuelgo para que no se me mueva. Entonces aquí simplemente la igualamos al valor máximo. Entonces sería 0 igual a T menos μs por la normal, pero la normal es mg. Entonces sería T menos μs por mg. Listo. Y entonces de acá podemos despejar que T es igual a μs por mg. Entonces miren que tenemos un valor de la tensión, tenemos otro valor de la tensión, entonces todo eso es igual. Entonces de lo que tenemos acá, encontramos que mg, que es esta tensión, es igual a μs por mg, que es esta tensión. Se me va G con G, y observen esto que encontramos. La masa máxima que yo puedo colgar es igual a μs por la masa más chiquita que tengo ahí. O sea que eso quiere decir que entre mayor sea el coeficiente de fricción, más masa puedo poner. Entonces pongámosle valores para que se vea. Digamos que M vale 2 kilogramos. Y digamos entonces que μs vale 0.5. ¿Cuánto sería el valor de M que puedo colgar más grande posible? Sería 0.5 por 2, eso nos daría 1 kilogramo. Esto lo que quiere decir es que si le pongo masas menores a 1 kilogramo, todo este sistema se queda quietico. Pero si le pongo una masa de 1 kilogramo, el sistema empezaría a moverse. Eso es lo que quiere decir, por eso es una masa máxima. Y si ven entonces que depende de la fricción, y si no hubiera fricción, pues ese μs nos da 0. Y eso es lo que quiere decir, es que cualquier masa que colguemos haría mover al sistema. Entonces por eso estas preguntas vienen de esa forma, ¿sí ven? Vienen como que cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, sí, ese tipo de cosas. Porque nosotros estamos hablando de llevar al límite a la fricción. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. ¿Por qué las tensiones son las mismas? Preguntan en el chat anónimo, excelente. Buena pregunta. Y gracias también a la otra persona que no tiene preguntas. Todo eso me sirve a mí. Entonces, ¿por qué las tensiones son las mismas? ¿Sí? Bueno, ahí tiene varias suposiciones. Una suposición es que esta polea casi no tiene masa. La masa es muy pequeña. ¿Y eso por qué importa? Porque si tuviera masa, cuando yo tengo masa, soy difícil de mover. Cuando yo tengo masa, soy difícil de rotar. Entonces, si nosotros le pusiéramos masa a esa polea sería difícil de rotar, tendría un momento de inercia, que es el análogo rotacional de la masa, y entonces las tensiones serían diferentes. Entonces, estamos asumiendo que la masa de la polea es muy bajita, o sea, que es muy fácil de hacerla rotar, y entonces no afecta, digamos, las tensiones por ese lado. La otra justificación de que las tensiones sean iguales es que la cuerda la suponemos inextensible y también de masa pequeña. Entonces, imagínate que yo hago, digamos, un diagrama de fuerzas en este pedacito de la cuerda. Entonces, en este pedacito de la cuerda yo tendría como la tensión de la izquierda, la vamos a llamar T1,
Y digamos que tendría como la tensión de la derecha que la vamos a llamar T2. Si yo hago sumatoria sobre mi cuerda, yo tendría T1 menos T2 igual a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. Y recuerda que en la cuerda estamos asumiendo que la masa es muy pequeña, o sea que esto prácticamente es cero, independiente de la aceleración, si existe o no existe. Entonces esto nos está dando cero porque asumimos que la masa es muy pequeña y por lo tanto las dos tensiones son iguales. Entonces, de nuevo, asumimos que las dos tensiones son iguales porque estamos asumiendo que la tensión, que la masa de la cuerda es muy pequeña y que la masa de la polea es muy pequeña y que la cuerda también no se extiende. Si quieres, la persona que hizo la pregunta puede ahí responder en reply, en el mensaje que envió, en reply, puede escribir si sí quedó claro. O sea, ¿quedó claro o no quedó claro? Para que no tenga que hablar. Profe, yo tengo otra pregunta. Me perdí en la parte en la que usted formuló a teta. ¿A quién? O sea, la fórmula de teta del ángulo. No la ¿Por entiendo, no acá, sé de dónde salió. por acá atrás? No, en el punto en el que estaba, en la parte morada. No, eso es un cero, eso no es un teta. Ah, ok. Cero lo Entonces, escribí. ese cero igual t menos mío sub s. No entiendo de dónde salió toda esa fórmula. ¿Esto? Sí, sí, profe. Listo. Esta es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Primero que todo, recuerda que la sumatoria de fuerzas sería masa por aceleración en el eje X, pero como todo está quieto, pues eso vale cero. Entonces, ¿se entiende este cero de dónde sale? Sí, profe. Listo. Eso es igual, entonces si tú miras acá, pues eso es igual a tensión que va para la derecha menos fuerza de fricción. Entonces, cero igual a tensión menos fuerza de fricción. ¿Estamos? Sí, Listo, entonces este cero es este mismo, esta T es esta misma. Y la fricción, pues es la fricción cinética. Esa fricción, la fricción cinética, siempre es igual. Ah, perdón, aquí es la estática máxima, porque estamos asumiendo que está quieto. Entonces, esta fricción estática, pues como estamos hablando de la máxima, porque estamos buscando la masa máxima, esta es μs por n. Entonces, esta fricción la reemplacé acá. ok. Entonces, y después lo que dije fue, cuando yo hice la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la normal me dio que era igual al peso, ¿sí o no? Entonces, esta normal la reemplacé. Entonces, en vez de poner Ok. μs por n, μs por mg. Vale, ya entendí. Gracias, profe. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ¿más preguntas o queda claro? Claro, profe. Listo, entonces, gracias. Recuerden, por eso es que aquí se preguntan cosas máximas, cosas mínimas. Y eso es lo que quiero que quede claro, que ustedes no se asusten ni se pierdan con eso, porque precisamente la fricción nos permite variar ciertos rangos ahí. Entonces, si la pregunta es cuál es el valor mínimo, pues esa pregunta estaría mal formulada, porque el valor mínimo pues es cero. Ya tiene respuesta, pues no poner nada. Pero ¿cuál es el valor máximo? Lo sacamos de esta manera. ¿Listos? Bien. Profe, una pregunta. O sea, en caso dado en el que uno, digamos, utilizara una polea real en el sistema, ¿también tocaría como tener en cuenta una fricción de la polea? ¿O cómo sería? ¿O Sí, o sea, alguna fuerza de digamos, ahí? ¿O no? sí. Ya en el laboratorio uno tiene que tener en cuenta muchas cosas. Entonces uno tendría que decir, bueno, la masa que yo cuelgo, primero que todo, tiene que ser más grande que la masa de la polea. O si no, el momento de inercia de la polea va a afectar. Y eso lo vamos a ver hasta el tercer corte. Entonces, eso es lo primero. Y es verdad lo que tú dices, que la fricción, ¿qué? Entonces yo estoy ignorando acá la fricción. Yo estoy ignorando eso. Entonces, casi que es una polea. Podríamos pensar que es una polea que no rota. Simplemente la cuerda se desliza. Entonces le echamos un montonón de aceite, ¿sí? En esta zona. Y entonces simplemente la cuerda pasa libremente de un lado para el otro, entonces no hay fricción. Si pensamos que la polea rota, entonces sí hay fricción, porque de otra manera no rotaría, ¿cierto? Porque si no hubiera fricción, entonces simplemente desliza la cuerda respecto a la polea. Pero si está rotando la polea, entonces es porque sí hay fricción, pero es una fricción estática en el punto.
Entonces, tratamos de ignorar esa pérdida de energía en esa fricción porque vamos a considerar que es muy pequeña comparada con la dinámica de la fricción, digamos, acá y todo este rollo. Pero pues en el modelo en la realidad implicaría es que necesitamos es básicamente algo que sea muy liso, que tenga muy baja fricción. Entonces en la realidad habría que tenerlo en cuenta en caso de que a uno no le estén dando las cosas. ¿Cómo minimizamos ese posible error? Que nuestras masas sean muy grandes comparadas con las de la polea y que básicamente la polea sea muy lisa. Entonces así rote, de todas maneras esa pérdida de fricción que vamos a tener ahí no va a ser muy grande. Obviamente el eje de la polea tiene que estar bien engrasado, ¿cierto? Para que al rotar no esté disipando mucha energía. Buena pregunta, o sea, si ves que todos estos son modelos de la realidad, ¿cómo sabemos que el modelo funciona o no? Pues si sabemos las suposiciones de este modelo, lo de las masas y todo ese rollo, y vamos y hacemos el experimento, pues tenemos que cumplir esas suposiciones. Y ahí podríamos ver si el experimento nos da bien o no nos da bien. Entonces, este experimento, ¿cómo se probaría este experimento, esta predicción? Miren que esto es una predicción teórica. Entonces uno lo que podría decir es, bueno, supongamos que yo ya conozco el coeficiente de fricción, yo pongo una masa aquí arriba, y le cuelgo masas cada vez más pequeñas. Entonces, ¿yo qué probaría? Yo probaría que cuando le pongo, digamos, m medios, m tercios, m cuartos, o sea, masas más pequeñas que este límite máximo, no se mueve. Y que cuando le pongo exactamente esa masa, se empieza a mover. Y entonces veríamos que nuestra predicción sí funciona. Pero tenemos que cumplir las suposiciones de este modelo. Buena pregunta, ¿listo? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Listos. Muy bien. Entonces, este era otro típico ejemplo que sale ahí. Y ahora, acá en este otro problema, nos están, pues, haciendo otro problema también de fricción. Entonces, es muy parecido. Tenemos cuerdas, ¿cierto? Tenemos M2 está en una superficie rugosa, o sea que tiene fricción. M1 está colgado. Miren que nos dice que la cuerda es ligera, ¿sí ven? La masa es pequeña. Y la polea es ligera y no tiene fricción. O sea que básicamente la polea no rota, pensémoslo así. Simplemente la cuerda desliza sobre ella. Se le aplica una fuerza F con un ángulo horizontal, ahí como ustedes ven, nos dan el coeficiente de fricción cinética, es μk. Entonces la pregunta en este caso es, ¿cuánto es la aceleración de los dos objetos? ¿Sí? Entonces si yo cojo eso, le aplico esta fuerza, ¿cuánto es la aceleración de los dos objetos? Teniendo en cuenta la fricción. No sé si se han dado cuenta que ahora toca hacer como más álgebra, pero pues ustedes ya son ingenieros avanzados que saben integrar, entonces el álgebra ya la dominan, ¿cierto? Para dominarla más, pues toca hacer más ejercicios. Entonces quiero que ustedes, por favor, respondan eso. Ahí ya se les dieron los diagramas de fuerza. Miren que para la masa 1 se les dio la tensión M1G, para la masa 2, como el cuerpo tenderá a moverse en esta dirección, pues la fricción se pinta hacia el otro lado. Entonces por eso tienen ustedes la fricción hacia la izquierda, la tensión hacia la izquierda, la normal hacia arriba, el peso hacia abajo y la fuerza F. Nos están diciendo que están acelerados, ¿listo? Entonces, digamos que esto va a ser el eje X y esto va a ser el eje Y. Y recuerden las ligaduras. Si la aceleración de este cuerpo 2 va hacia la derecha, la aceleración de este cuerpo 1 pues va hacia arriba. Entonces las dos serían positivas. O sea, tenemos que A1 es igual a A2 y pues simplemente la aceleración la vamos a llamar A. Entonces, por favor, ustedes inténtenlo resolver. Yo los voy a mandar en unos breakout rooms en este momento. Ya los voy a enviar para que por favor pues traten de discutir entre ustedes cómo harían eso. ¿Listo? Profe, Entonces, una cosa, ¿puedes alejar un poquito la imagen para tomar una foto? ¿así está bien? Sí, perfecto. Listo, son 26. Vamos a hacer 8 breakout rooms para que queden entre 3 y 4. Listo, entonces ahí los dejo un poquito para que por favor pues resuelvan esto entre ustedes, como un trabajo en grupo y se ayuden. Ya nos vemos.
Listo, hemos vuelto. Parece que está terminando de cerrarse uno. Listo, ya. Entonces, ¿alguien me puede compartir cuánto le dio en el grupo? Si alcanzaron o cómo lo pensaron. Vamos a ver entonces cómo lo pensaríamos. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta? Recordemos que la pregunta es la aceleración, ¿cierto? Es lo que nos están pidiendo a nosotros que calculemos cuánto es la aceleración. Entonces, como siempre, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas y empezar a igualar, o sea, aplicar la segunda ley de Newton y empezar a ver qué podemos resolver de ahí. Si yo aplico la segunda ley de Newton al primer cuerpo, tendríamos lo siguiente: sumatoria de fuerzas en el eje Y, este es el cuerpo M1. Esto nos daría tensión que va hacia arriba y es positiva por los ejes que estamos escogiendo, menos M1 por G, y esto nos va a dar M1 por aceleración, porque están acelerados, no podemos igualarlo a cero, están acelerados. Entonces miren que acá podríamos decir que la tensión es igual pues a M1 por G más M1 por A. Recordemos que tenemos en este momento dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Ya no podemos hacer nada más con ese cuerpo, nos vamos a ir a M2. Y en M2 entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y y en el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué nos daría para este cuerpo? Tendríamos la normal, que va hacia arriba, perpendicular a la superficie. Hay que sumarle esta componente de esa fuerza externa, entonces más F por seno de teta, esta componente, ¿sí? La que estamos sumando, menos M2 por G, y en el eje vertical, pues esto vale cero, no está acelerado, nuestro cuerpo no está acelerado en el eje vertical. Entonces de aquí podríamos tener, por ejemplo, que la normal es igual a M2G menos F por seno de teta. ¿Qué incógnitas tenemos acá? Pues la normal y ya, ¿no? Se supone que la fuerza F nos la dieron aquí. Nos falta hacer sumatoria de fuerzas en el eje horizontal para este cuerpo. Entonces, en el eje horizontal que tenemos para este cuerpo M2, tendríamos esta componente de la fuerza, que es F por coseno de teta, porque está adyacente, y hacia atrás tendríamos la tensión y la fricción, estas dos fuerzas. Entonces, menos T menos la fricción. Y todo esto nos tiene que dar la masa 2 por la aceleración. De nuevo, porque están acelerados, no podemos igualarlo a cero. Bien, recordemos que nuestra incógnita es la aceleración, pero aquí hay más cosas, como la tensión, ¿sí? Y la fuerza de fricción. Entonces tratemos de empezar a simplificar. Aquí tendríamos F por coseno de teta menos, yo voy a reemplazar esta tensión, ¿ok? Entonces en vez de poner menos T, voy a poner M1 por G más M1 por A. Esto es la tensión. Menos la fricción, pero la fricción es una fricción cinemática porque está deslizando. Será μk por la normal. Y todo esto es igual a M2 por A. De nuevo recordemos, cuando hay tantas ecuaciones, tenemos que estar recordando qué es lo que estamos buscando. Nuestra incógnita es esta A. ¿Qué nos sobra? Esta normal. Vamos a reemplazar aquí. F coseno de teta menos M1 por G más M1 por A menos μk por la normal, que es todo ese rollo de allá, es igual a M2 por A. Y observen que aquí ya podemos pensar en despejar la aceleración, porque ahora la aceleración quedó solita, el resto de cosas las conocemos. Entonces arranquemos. F coseno de teta menos M1 por G menos M1 por A menos μk por M2G, y este menos por este menos me da más μk por F seno teta
y todo esto es igual a m2 por a. Recordemos que estamos despejando la aceleración, entonces voy a coger este término y lo voy a pasar acá, a sumar. Entonces me quedaría f por coseno de teta, que es este término, más mu k por f seno de teta, que es este otro término, menos m1g, que es este término, menos mu k, menos mu k por m2g, que es este término, igual a m2a más m1a. Esto lo puedo factorizar como aceleración, factor de m1 más m2. Y pues, o sea, en esto ya terminamos, pero entonces estamos tratando de simplificar. Entonces voy a pasar a dividir todo esto y voy a simplificar aquí todo lo que pueda. Entonces me quedaría aceleración es igual. Voy a factorizar la f en estos dos primeros términos. Me quedaría f, factor de coseno de teta, más mu k por seno de teta. Y en estos dos términos voy a factorizar g. Menos g, factor de m1 más mu k por m2. Todo esto dividido entre m1 más m2. Y esa sería mi aceleración. Yo no sé si de pronto les parece que es, a mí me parece que es una ecuación larga, ¿no? Una ecuación bastante larga para poder obtener el resultado. Pero al final es pura álgebra. Lo que más importa, o sea, lo más importante en este momento es, veámoslo por partes. Primero encontramos que las aceleraciones tienen los mismos signos, ¿cierto? Por la cuerda tienen las mismas magnitudes y además por la forma de los ejes tienen los mismos signos. Segundo, en la solución de este problema, se hacen los diagramas de fuerzas de cada cuerpo. Tercero, hacemos las sumatorias de fuerzas para cada uno de los cuerpos, ¿sí o no? Y de ahí empezamos a eliminar lo que no necesitamos para al final llegar a lo que sí necesitamos, que eso ya es una habilidad algebraica. Normalmente ustedes no tienen que hacer pues, estas fórmulas tan grandes, porque a ustedes se les dice la masa 1 vale no sé qué, la masa 2 vale no sé qué. Entonces, normalmente cuando ustedes hacen estas ecuaciones, pues ustedes van metiendo los números y se van quedando con puros números. Entonces les queda mucho más corto. Pero pues esta es la solución completamente genérica y teórica que, por ejemplo, yo utilizaría para generar un problema en Virtual Sabana con parámetros aleatorios en el ángulo, en el medio S, en las masas, ¿sí? Entonces así yo podría generar una pregunta aleatoria. Yo tengo que hacer estas fórmulas grandes, pero como les digo, ustedes están obteniendo la aceleración ya con números específicos en un problema dado. Entonces dice, profe, en ese caso nos están pidiendo ya la magnitud de la aceleración, ¿no? No solo la aceleración, sino... Sí, o sea, pues digamos, si tú quieres la magnitud, pues tú podrías sacarle valor absoluto, porque como aquí hay un menos, ¿cierto? En algún momento puede ser que eso se vuelva negativo, entonces simplemente le sacas valor absoluto. Y esa es la magnitud. Esta es la aceleración. Estamos asumiendo que va para la derecha, pero pues como es la magnitud, pues tú le sacas el valor absoluto. Para quien hizo esa pregunta anónima. Entonces, si quien hizo esa pregunta anónima, si le quedó claro, listo, con gusto. Pregunta. ¿Por qué hay que usar el valor absoluto? Porque nos piden la magnitud. Entonces, pues digamos que uno le pone valor absoluto porque si me da la aceleración negativa, pues no puedo decir el valor absoluto de un número es menos no sé qué. Entonces simplemente por eso le pondríamos valor absoluto para sacar la magnitud. ¿Listo? User 520075. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Así, David. profe, una pregunta. Es en la sumatoria de la masa 2 en Y. Es que como pareciera que en el diagrama, ¿cierto? Como que, por decir así, la masa va a experimentar una fuerza como jalándola un poquito hacia arriba también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mi pregunta era si la sumatoria de fuerzas en Y de la masa 2 podía ser, o sea, ahí se igualó a cero, pero podría ser un poquito, pues, no sé, más por lo que fue jalada hacia arriba, por decir así. Pues digamos que aquí estamos asumiendo que esa fuerza no es tan grande como para levantarla, porque si la está levantando, sí, tienes toda la razón, tendríamos que ponerle una aceleración vertical. Aquí estamos asumiendo que no se está levantando, o sea que la fuerza no es tan grande como para levantarla, y entonces que esto lo igualamos a algo que no está acelerado, igual a cero.
Pero claro, si yo le pongo una fuerza muy grande, la voy a levantar, ¿cierto? Y la normal se volvería cero, porque perdería contacto y pasarían otras cosas. Muy buena, o sea, es muy buena consideración. Entonces, sí, el modelo o el problema que tenemos acá está asumiendo que eso no pasa, que no se está levantando ni se está acelerando hacia arriba. O sea que la fuerza F está limitada, no tiene un valor arbitrario. ¿Listo, David? Y listo, gracias, profe. Listo. Y también le quedó resuelta la duda a quien preguntó. Listos. Sí les da más confianza, creo yo. He recibido más preguntas hoy que normalmente. Entonces creo que sí les da más confianza preguntar anónimamente, ¿cierto? Alguna vez había una clase como de... Una estudiante me estaba contando una clase como, no sé, como de educación sexual que tenían allá. Y esto es muy útil porque a la gente le da pena preguntar en una clase de esas. En cambio, si tuvieran un formulario anónimo, pues eso serviría mucho. Aquí también me estoy dando cuenta que sirve mucho para que pierdan esa pena. Listo, entonces bienvenidas las preguntas. Bueno, entonces quiero mostrarles pues que hay otro problemita quiero hacer de esto antes de tocar. Vamos a hacer otro problema, vamos a pausar 5 minutos para descansar y luego vamos a hacer lo de la fuerza centrípeta. Simplemente es multiplicar la aceleración centrípeta por m y ya, no hay que hacer mucho más. Quiero mostrarles otro problema que está aquí también en el taller, como este que tenemos acá, para que veamos cómo resolverlo. ¿Listo? Entonces nos dicen que en la figura... Ah, no, pero esto es frictionless. Yo ya quiero con fricción. Espérense que aquí no tengo fricción. Todos estos son sin fricción. Este. Solo lo que le decía a alguien en una pregunta que el resumen de las fuerzas de fricción está aquí, al inicio. Entonces déjenme ver alguno. Por ejemplo, este del pingüino. Entonces tenemos un pingüino que está metido dentro de esa cajita. Y vamos a ver si no hay más parecidos. De aquí salen varios para el quiz que viene, entonces por eso quiero hacer uno. Entonces nos dicen, ese pingüinito está metido dentro de esa cajita y todo ese conjunto tiene un peso de 80 newtons, ¿sí? Eso es lo que se tiene ahí. Están descansando en un plano de 20 grados, así como ustedes lo ven ahí. Entonces nos dicen que hay una fricción estática de 0.25, esta es μs, y una cinética de 0.15, esto es μ sub k. Recordemos que μ sub k normalmente es más pequeño que μ sub s. Es más difícil hacer empezar a mover las cosas que mantenerlas moviéndose. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la magnitud más pequeña de la fuerza F paralela al plano, así como está dibujado, que evitará que nuestra cajita se deslice hacia abajo? O sea, si yo la dejo suelta, probablemente la cajita va a empezar a deslizar, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la magnitud de F más pequeñita para evitar eso? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si nos están preguntando la magnitud de F más pequeñita, pues ponemos la fuerza de fricción en su valor límite máximo para sacarlo. Entonces, vamos a pintar acá las fuerzas. Entonces, aquí tendríamos la normal. Aquí tendríamos mg, bueno, el peso, porque nosotros nos dieron el peso de una vez del W. Entonces, W. Y tenemos, entonces, hay una fuerza F hacia arriba, listo. O sea, digamos, simplemente la voy a completar ahí. Esa es la fuerza F, pero si no aquí es muy importante que ustedes empiecen a pensar hacia dónde se movería eh, el sistema bajo la condición que nos dicen. Entonces dicen, ¿cuál es la fuerza F más chiquita para que esto no se empiece a deslizar hacia abajo? O sea que hacia dónde tiende a moverse, según el problema, hacia abajo. O sea que hacia dónde en este caso, hacia dónde iría la fricción. Si digamos el problema en este numeral que estamos resolviendo nos está indicando que se puede empezar a mover hacia abajo, ¿hacia dónde pintaría? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿sí? Siempre contrario al movimiento relativo. Entonces nuestra fuerza de fricción iría hacia arriba. Esto es muy importante, esta es como la habilidad más importante que tienen que tener ahorita para poder plantear bien estas ecuaciones.
De resto ya es empezar a hacer álgebra, ¿sí? Pero pues ustedes ya son unos duros en álgebra y todo eso. Entonces, bueno, también con lo de los ángulos, el me quiere, no me quiere. Este es el ángulo teta. Y pues vamos a utilizar los ejes torcidos estándar. Entonces vamos a empezar a resolver ya este problema. Vamos a hacer más chiquitico esto. Y vamos a hacer lo de siempre, sumatoria de fuerzas en X. Entonces, pilas, nos están diciendo que estamos tratando de evitar que eso se mueva. O sea, que todavía estamos en fricción estática, pero le vamos a poner valor máximo. Entonces, no hay aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X nos daría la fuerza de F, que va hacia arriba, más la fuerza de fricción estática máxima, y habría que restarle esta componente del peso. Entonces, menos mg, y eso va con seno o va con coseno. ¿Qué dicen ustedes? Si es el opuesto. Con coseno. Es el opuesto, mira. Seno. Recordemos que el opuesto es con el seno. Y entonces esto, ¿a qué lo igualo? Pues a masa por aceleración. Pero como la aceleración nos dicen que es 0, estamos todavía en reposo, pues esto nos da 0. Listo, esa es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Nuestra incógnita, recordemos, es ¿cuánto es F? Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y nos daría la normal, que va hacia arriba, menos esta componente del peso, que es adyacente. Sería menos el peso, como es adyacente, va con coseno. Y en el eje vertical torcido no hay movimiento, ¿sí? Entonces esto vale 0. No está acelerado. Entonces de aquí ya tenemos que la normal vale W por coseno de teta. Y esta normal nosotros podríamos coger y meterla entonces aquí en nuestra fricción. Vamos a seguir trabajando con esta ecuación en el eje. ¿En el eje qué? En el eje horizontal. Entonces tendríamos la fuerza de F más la normal, más la fricción, pero la fricción es la máxima porque estamos buscando el valor límite de F. Entonces es mu S por W coseno de teta. Esto que escribí aquí es mu S por N. Esto es la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces miren, lo que hice fue reemplazar esto por mu S por N y también reemplacé la normal por W coseno de teta. Menos mg seno teta, toda esta cosa igual a 0. Y entonces miren que de aquí sale inmediatamente nuestra fuerza de F. Nuestra fuerza de F, esto pasa a sumar, este pasa a restar. Nuestra fuerza de F sería mg por seno de teta menos mu S por W coseno de teta. Y bueno, mg seno teta es W, ¿no? Entonces tendríamos que F sería W por seno de teta menos mu S por W coseno de teta. Y podríamos factorizarla para que sea más bonita. W factor de seno de teta menos mu S por coseno de teta. Esta es la fuerza más pequeña. ¿Sí? Si yo hago una fuerza, esta es la fuerza más pequeña para que se quede quieto. Si yo le hago fuerzas más pequeñas que esta, pues se va a deslizar, va a ganarme la gravedad que está tratando de jalarlo para abajo. ¿Cómo sé que es la fuerza más pequeña? Porque yo utilicé la fricción más grande posible. La puse en su límite, la fricción estática. Entonces, de nuevo, como pueden ver, ustedes se tienen que imaginar hacia dónde va la fuerza de fricción, hacia dónde sería el movimiento. Y entonces, hacia dónde va la fuerza de fricción. Y de ahí, entonces, pues resuelven ya su sistema de ecuaciones. Para que quede esto más claro, quiero que pasemos al B antes de preguntarles si tienen dudas, para que ustedes puedan comparar. Miremos el B. El B dice, ¿cuál es la mínima magnitud de F que haría que nuestro sistema se mueva hacia arriba? ¿Qué cambiará? O sea, ahora lo que se supone es, yo le pongo la menor fuerza y se queda quieto, pero ahora, si yo empiezo a aumentar esa fuerza, pues se queda quieto. Llega un momento en que va a empezar a moverse hacia arriba. Entonces, nos están preguntando cuánto es esa de fuerza F para que empiece a moverse hacia arriba. Si se empieza a mover hacia arriba, en este diagrama de fuerzas amarillo que yo hice, ¿qué cambia?
Esa parte es súper importante. ¿Qué cambiará? ¿Será que la normal cambia, el peso? La ¿Qué dirección de cambia? la fricción. La dirección de la fricción. O sea, en el caso B, el B va a ser con morado, la fricción va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora la condición que yo estoy buscando es cuánto es ese valor de F mayúscula para que nuestro sistema se mueva hacia arriba. O sea que ahora cambió el signo de F. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Será que hay que hacer mucha álgebra nueva o podríamos reutilizar lo que ya tenemos? Hay cómo reutilizar. O sea, podríamos reutilizar y lo Creo único que que algo tendríamos así. que hacer, miren, en la sumatoria de fuerzas del eje X, esto ya no es un más, sino que es un menos. Entonces aquí iría un menos. Entonces aquí iría un más. Entonces aquí iría un más. Y en nuestra fórmula final, todo es igual, excepto que aquí va un más. Porque lo único que cambió fue la dirección de nuestra fuerza F, entonces cambió solamente ese signo. Esto es para que ustedes vean que es muy importante imaginarse hacia dónde se van a mover las cosas, ¿sí? Hacia dónde se van a mover para ponerle la dirección apropiada a la fricción y con eso resolver el problema. Pero si ven que la fricción puede cambiar de dirección, pues dependiendo de la condición del problema. Entonces, por eso quería hacer el énfasis y por eso quería que comparáramos. Y finalmente el C nos pregunta que cuál sería el valor de F requerido para mover el sistema hacia arriba a velocidad constante. Entonces se está moviendo hacia arriba, la fricción sigue estando hacia abajo a velocidad constante, quiere decir que las aceleraciones son nulas, o sea, todas las sumatorias de fuerzas nos sigue dando cero. Ojo, se está moviendo, pero a velocidad constante, o sea, aceleración sigue valiendo cero. Eso quiere decir que las sumatorias de fuerzas siguen valiendo cero. O sea, todo esto nos sirve. Pero ¿qué será lo que cambia en el punto C? El punto C lo voy a poner de color rojo. ¿Qué cambiará en el punto? Profe, ¿qué es lo que le están pidiendo en el punto C? En el punto C nos están diciendo cuánto es la fuerza para que esto se mueva hacia arriba a velocidad constante. Entonces, ¿será que podemos utilizar todo esto que hemos hecho? Primero, ¿la sumatoria de fuerzas nos debe dar cero? La respuesta es sí, porque no hay aceleración. Se está moviendo, pero a velocidad constante. Entonces, todas estas igualadas a cero nos siguen funcionando. La dirección de la fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? Si el bloque va para arriba, pues la fuerza de fricción va para abajo. O sea, la dirección morada que pusimos ahí. Pero lo único que cambia es que como ahora se está deslizando hacia arriba, ya no utilizamos mu sub s, sino que utilizamos mu sub k. Entonces, el único cambio es que aquí pondríamos mu sub k. No solamente es poner el más, hay que cambiar el coeficiente de fricción. Ya no es estático, sino que es cinemático. Entonces miren qué tan fácil es poner este problema con variaciones para que a uno le salga una pregunta, al otro otra pregunta, pero es lo mismo. Y eso era lo que quería que comparáramos. Y con eso comenzamos nuestro descanso. ¿Están de acuerdo? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo, entonces 4 minuticos de descanso y ya nos vemos. Les voy a poner ahí en la pantalla un contador de tiempo para que quede claro. Entonces, obviamente si alguien quiere preguntar en este momento de pausa, pues también lo puede hacer. Listo, volvimos. ¿Cómo van? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listos? En un momentito. Bien, entonces ahora, por último, simplemente quiero contarles pues que hay otra, no es algo nuevo, simplemente es otra fuerza también que nosotros ya hemos estado manejando sin darnos cuenta, que se llama la fuerza centrípeta y pues está asociado, recordemos, como la aceleración centrípeta a cuando las cosas rotan.
cuando las cosas giran, cuando cambia la dirección. Entonces eso está acá en otras fuerzas de fricción y hay otras fricciones extras. No solamente está la fricción, esa fricción que estamos viendo acá, que es la fricción como seca, le dicen la fricción seca, sino que hay otras fricciones, por ejemplo, con el aire, otro tipo de fuerzas resistivas o fricciones viscosas con líquidos también. Entonces esas son fricciones que se escriben de cierta forma y pues eso es simplemente lo que vamos a ver acá. Por ahora yo creo que solamente vamos a ver por hoy este movimiento circular uniforme, como siempre estamos viendo en este momento. Antes decíamos hay una aceleración centrípeta, listo, que eso hace girar las cosas. Ahora vamos a ver que hay una fuerza centrípeta que es la masa por la aceleración centrípeta. Y entonces vamos a ver quiénes son precisamente esas fuerzas centrípetas en cada sistema, quién la generaría. Por ejemplo, puede ser una tensión, por ejemplo, puede ser la fricción. Dependiendo del sistema, la fuerza que está haciendo la aceleración centrípeta, la que la está causando, pues va a cambiar de naturaleza. Entonces recordemos que nosotros cuando teníamos movimiento circular uniforme estábamos diciendo, aunque el nombre lo indica que es uniforme, realmente es un movimiento en donde solamente hay aceleración centrípeta, no hay aceleración tangencial. Recordemos que la aceleración tangencial trata de cambiar la magnitud de la velocidad, mientras que la aceleración centrípeta cambia la dirección. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos en movimiento circular uniforme y solamente hay aceleración centrípeta. Primera cosa, de recuerdo. Entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente, simplemente lo que vamos a hacer de ahora en adelante es para calcular los estados de movimiento y escribir esos estados de movimiento, vamos a decir que la fuerza la vamos a hacer en dirección radial, perdón, la sumatoria de fuerzas, y lo que vamos a decir es que la sumatoria de fuerzas en dirección radial, esa sumatoria de fuerzas nos va a dar la masa por la aceleración centrípeta, que para nuestros problemas de radio constante sabemos que es la rapidez al cuadrado sobre r, o también m por r por omega al cuadrado. Si no lo recuerdan, pues hay que repasar esto del movimiento circular uniforme. Entonces, de nuevo, esta es la fuerza que hace que un cuerpo gire, ¿sí? Si no existiera una fuerza en dirección radial, nuestros cuerpos no girarían. Eso es como lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá. Entonces, primer problema típico es este, se llama el péndulo cónico. Simplemente es una pelotica atada a una cuerda y se está haciendo girar en círculos. Mucha gente hace esto con los llaveros, ¿cierto? Llavero, una cadena, entonces empiezan a hacer girar las llaves alrededor. Eso es un péndulo cónico. Obviamente eso se está moviendo, está dando vueltas. Entonces lo que uno hace es como pararse, tomarle una foto al sistema en una forma particular que le permita a uno como describir el movimiento. Entonces miren acá, por favor, yo lo que quiero es que vean que hay dos fuerzas reales acá, que es la tensión que va a lo largo de la cuerda, ¿cierto? Hacia arriba, así en diagonal, y el peso que va hacia abajo. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean que pues hay una dirección radial que estaría dada básicamente pues por esta dirección, esta es la dirección radial. ¿Listo? Y entonces yo les pregunto a ustedes, de esas dos fuerzas, de la tensión y el peso que ven ahí, ¿cuál de las dos será la causante de la fuerza centrípeta? ¿Cuál de las dos será la causante de la fuerza que va en dirección radial hacia el centro? ¿El peso o la tensión? La tensión. Es la tensión, ¿cierto? Entonces, siempre que tengamos problemas de rotación, ustedes hacen unos ejes, pero ya no van a llamar a esto como ejes, ya no les vamos a llamar eje X necesariamente y eje Y, sino que a uno lo vamos a llamar como eje Y y al otro lo vamos a llamar el eje radial. O X también, no importa. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje X para este sistema, perdón, en el eje Y vertical primero, yo tendría esta componente vertical de la tensión. Este ángulo es este mismo, entonces es adyacente. Entonces yo tendría más t por coseno de teta, porque va hacia arriba, menos mg. Y como yo estoy asumiendo que eso está girando en un plano, así como me lo dibujaron,
Entonces esto no se sube ni se baja, no está acelerado verticalmente, entonces esto es igual a 0, no tiene aceleración. Miren que de acá ustedes tendrían que t por coseno de teta es igual a m por g, y por lo tanto la tensión ya la tenemos. La tensión va a ser mg sobre coseno de teta. Hasta acá no hemos hecho nada raro. ¿Sí? Una sumatoria de fuerzas en dirección vertical está en equilibrio, igual a 0, se acabó. Ahora viene lo importante. Sumatoria de fuerzas en dirección radial. Y yo voy a escoger positiva la dirección hacia el centro del círculo. Por eso tomo la foto ahí a la izquierda. Miren esto. Sumatoria de fuerzas en dirección radial o X. ¿Qué me daría? Solamente tengo esta componente vertical, horizontal, perdón, de mi tensión, ¿cierto? Solamente tengo esa componente, es opuesta a mi ángulo, entonces va con seno, entonces tendría más t por seno de teta, y no tengo más, horizontalmente no tengo más. ¿Ustedes a cuánto igualarían esto? A masa por aceleración centrípeta. A masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué no la igualo a 0? Si ustedes la igualan a 0, están indicando que en la dirección radial no hay fuerzas. Y eso querría decir que esto no gira. ¿Por qué no la igualo simplemente a masa por aceleración? Sí, está bien, igualar la masa por aceleración, pero es que esta no es una aceleración cualquiera. Como esto está girando, esta es una sumatoria de fuerzas en dirección radial o centrípeta, esta es masa por aceleración centrípeta. Entonces, siempre que algo esté girando, hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección radial y eso siempre va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. No puede ser igual a 0. Si ustedes la igualan a 0 es como si eso no estuviera girando. Si eso está girando, la sumatoria de fuerzas en dirección radial siempre nos tiene que dar la masa por la aceleración centrípeta. Anótenlo, por favor, en nubecita o lo que sea. Y miren que en este caso la dirección radial pues es positiva porque va hacia la derecha. En esa foto que yo tomé ahí. ¿Ok? Y esto, pues, ya sabemos que es m por v al cuadrado sobre el radio. Entonces, con esto nosotros podemos calcular, por ejemplo, cuánto es la velocidad tangencial a la que esto está girando. Esta velocidad tangencial a la que esto está girando, ¿sí o no? Que es uniforme, porque estamos asumiendo que estamos en movimiento circular uniforme, por eso la aceleración centrípeta es la única que existe. Entonces tendríamos t por seno de teta igual a m por v al cuadrado sobre r. Pero la tensión ya habíamos dicho que era mg sobre coseno de teta. Entonces esto sería mg por seno de teta sobre coseno de teta. O sea que esto es mg por tangente de teta. Y mira que se me va la masa con la masa. Me queda v al cuadrado sobre r es igual a g por tangente de teta. Y por lo tanto, la rapidez, por ejemplo, si esa es la pregunta, la rapidez sería la raíz cuadrada de r por g por tangente de teta. O si la pregunta es el ángulo, entonces tangente de teta es igual a b al cuadrado sobre r por g. ¿Sí? Depende de cuál es la pregunta. Yo no sé cuál es la pregunta acá. Encuentra la expresión para b. ¿Sí? Entonces aquí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto más importante cuando tengamos estos tipos de problemas? Tenemos que tomar una foto, hacer el dibujo en un momento dado, porque esto pues se está moviendo, ¿cierto? Tenemos que obligatoriamente hacer una sumatoria en dirección radial y eso siempre lo tenemos que igualar a masa por aceleración centrípeta. ¿Queda claro? Sí, profe. Listo. Gracias. Eso entonces es lo más importante. Así como cuando hablábamos de aceleración centrípeta solita por allá, siempre existía cuando las cosas giran. Entonces ahora que estamos en la dinámica, la fuerza centrípeta siempre existe, pues cuando las cosas giren. Entonces este es el famoso péndulo cónico y pues ahí está resuelto. Miren que al final no es tan difícil, simplemente pues es lo mismo de siempre, pero el único cambio es este. Masa por aceleración centrípeta cuando hagamos la sumatoria de fuerzas en dirección radial. Aquí hay otro valor, otra pregunta. Digamos que
que queremos, ustedes quieren calcular teta punto, esto es lo mismo que omega, ¿sí? Derivada de teta respecto a tiempo. Esa es una forma de escribir la derivada. Aquí la pregunta es, ¿cuánto será ese teta punto para que el ángulo de inclinación sea constante? Porque es que no queremos de pronto que la gente se vomite. O sea, si ustedes hacen girar muy rápido esto, pues probablemente la gente puede llegar a estar a estas alturas, ¿cierto? Y asustados y no sé qué, y no vuelven a entrar. Entonces nosotros queremos que se asusten, pero no mucho. Pero si lo giramos muy despacio, pues seguramente esto va a estar así y la gente va a estar aburrida y no se va a volver a montar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿A qué rapidez angular deberíamos hacer girar eso para que este ángulo de inclinación siempre sea 45 grados? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto está rotando, ¿sí? Y como está rotando, pues evidentemente tenemos que tener una fuerza centrípeta. Nos paramos en cualquiera de los cuerpos, por ejemplo, me voy a parar en este de la izquierda, y voy a hacer ahí un sistema de coordenadas. Bueno, va a hacer mi sistema de coordenadas en rojo. Esto es dirección radial o X, como lo quieran llamar. Y esto es Y. Y voy a hacer unas fuerzas. Voy a pintar las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Pues esta persona va a sentir como una tensión o una normal. Básicamente una fuerza que va en esta dirección, como la quieran llamar. Llamémoslo una tensión. Y va a tener un peso. Miren que eso es un péndulo cónico. Es la misma vaina de antes. Y el ángulo de acá, este phi, pues este es este mismo ángulo phi de acá. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Esto nos daría T por coseno de phi menos mg igual 0. Entonces, esto nos da que la tensión, ¿sí? Lo que hace el asiento sobre esta persona, o la normal, como lo quieran llamar, es igual a mg sobre coseno de phi. Y ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección radial. ¿Qué tendríamos? T por seno de phi, no hay nada más. Y esto sería la masa de la persona por la aceleración centrípeta. Esto lo podemos escribir como v al cuadrado sobre r o lo podemos escribir como m por r por omega al cuadrado. Recuerden que la velocidad tangencial es r por omega. Entonces se puede escribir de las dos maneras. ¿Y por qué la escribo así? Pues porque como nos están pidiendo omega, esa es nuestra pregunta, pues prefiero escribirla así directamente. Entonces voy a volverla a escribir acá. Tendríamos m por r por omega al cuadrado igual a t por seno de phi, pero t es mg sobre coseno de teta y todo por seno, eso es coseno de phi, perdón. Entonces me queda m por r por omega al cuadrado es igual a mg tangente de phi, se me van las m's, y finalmente me queda que la velocidad angular al cuadrado es g sobre r por tangente de phi, y por lo tanto mi respuesta sería raíz de g sobre r por tangente de phi. Y reemplazamos. Phi vale 45, g vale 9.81, y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué le ponen a r? Esta pregunta también va dirigida a eso. ¿Qué es r? ¿Cuánto vale en este problema? ¿Cuánto vale r? 1.5, 8. ¿No sería la distancia entre las dos personas? No, porque digamos que la persona que está a la izquierda no tiene nada que ver con la derecha. Entonces, ¿esa R qué será? Pero es relacionada, pues al final vamos a Ah, ver que está perdón. Sí, sí, sí. O sea, sería de la persona hasta la mitad del palo, ¿no? hasta la mitad del palo. ¿Y por qué no? Pero mira que lo único que está inclinado es esto. ¿Por qué no iré hasta acá? Porque el eje de rotación sería la mitad del palo. Exacto, los dos están en lo correcto, ¿sí? La distancia R que ustedes escriben, esta distancia es hasta el eje de rotación. No es un pedacito, no es la recta, no es lo curvo, es hasta el eje de rotación. Por esa razón puse este problema. Entonces esta distancia R, ¿cuánto valdría? Sería 1.5
¿cierto? Que son este pedacito de aquí arriba, este 1.5, y habría que sumarle este otro pedacito. ¿Y ese otro pedacito cuánto sería? Entonces miren que aquí hay un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 8, tiene esta altura, y yo estoy buscando este lado opuesto. Entonces sería sumarle más 8 por seno de phi, porque es el lado opuesto el que estoy buscando, este, de aquí abajo. Ese es el que estoy buscando. En este caso sería 1.5 más 8 por seno de 45. Por esa razón fue que escogí este problema también. Miren que es muy parecido al péndulo cónico, pero ahora quiero que voy a poner una pregunta. ¿Sí puedo? No, no puedo. Yo no sé por qué yo no puedo poner preguntas en el feedback este anónimo, pero quisiera, a ver, quisiera que me votaran. ¿Cuántos habrían caído? ¿Será que con esto es? Ah, sí. ¿Cuántos habrían caído en el error de calcular mal R? Entonces ahí les mandé una pregunta en el chat anónimo, entonces para que ustedes la voten, para ver si valió la pena haber explicado esta parte del R o no. ¿Cuántos de ustedes creen que habrían caído en eso? Entonces al menos salvamos una persona, 3 personas, al menos hemos salvado, 4, 5, 6, ¿sí? Esto es normal, 7, 8, imagínense. Muchísimos habríamos caído, porque es que uno a veces simplemente como que pone R, sin pensarlo bien qué significa. Por eso yo les digo, no es bueno tener tablas y tablas y tablas de fórmulas. Es muy importante uno identificar qué significa cada símbolo, ¿sí? Por eso es que son buenos esos resúmenes al final de los libros. Miren, 11 personas habrían caído en ese mal cálculo. Entonces el ejercicio, pues creo yo, fue eficiente, fue efectivo para que pudiéramos prevenir este error. ¿Alguna otra pregunta en este problema? Parece que no. Entonces, quiero ir acá. De una vez, hagamos este último ejemplo. Esto es de un carro que está en una calle que es plana. Listo, la calle no tiene peralte, la calle es plana. Estos problemas de los carros hay que verlos en dos perspectivas. Una perspectiva es mirando así desde arriba, como está en este momento, y otra perspectiva que es muy útil es mirando como desde atrás, como que yo pongo aquí mis ojos, ¿sí? Este es mi ojo. Ah, no, pero le pongo las pestañas aquí y lo estoy mirando. Estoy mirando el carro desde atrás. Entonces, si yo lo miro desde atrás, yo veo la calle así horizontal y pues el carro, lo voy a poner como un bloque, el carro lo voy a ver así. En este caso, la velocidad del carro está entrando a la página, o sea, lo pinto como una flecha con cruz, porque es una flecha que va entrando a la página, esta es la velocidad tangencial, es la que estoy pintando acá, esta es mi velocidad tangencial en ese punto, el vector velocidad, entonces si yo lo miro desde atrás, yo lo veo entrando a la página, y el carro está girando. Entonces pregunta, si ese carro va muy rápido, en su experiencia, ¿hacia dónde se movería ese carro? O sea, cuando uno dice que va a patinar, ¿qué quiere decir que patine? ¿Hacia dónde tendría a moverse ese carro? Hacia el frente. Ah, pero es que sí, hay que mirar. ¿Qué significa el frente para ti? ¿El frente es este? ¿O el frente es acá más bien, el borde? El frente es el de la velocidad. El de la velocidad. Dirección, vector velocidad. Bueno, sí, puede ser, porque si patina, digamos, si yo piso agua, pues yo patino hacia el frente. Pero cuando uno está dando una curva, ¿cuál es el peligro de ir muy rápido? Que uno sigue, que uno tiende a salirse, ¿cierto? Entonces, yo entiendo lo que quieres decir. Quiere decir que es que el carro no va a girar, sino que va a seguir derecho. Eso es lo que quieres decir, ¿cierto, David? Sí, cuando uno derrapa, eso es lo que pasa. Exacto. O sea que el movimiento implica es que uno se está saliendo de la curva, o sea, básicamente uno está moviéndose
hacia afuera de la curva, ¿cierto? Ya no está siguiendo la curva. Y eso es lo que implica, vamos a quitar estos diagramas feos, eso es lo que implica es que lo que lo está manteniendo a uno dentro de la curva, pues es la fricción, porque las llantas, localmente cada llanta, de nuevo voy a acercarme a una llanta, la llanta lo que tiende a hacer es a salirse de la curva. Eso es hacia donde tiende a hacer la llanta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no le permite a la llanta deslizarse hacia afuera? La fricción. O sea que nuestro carrito, visto desde atrás, va a tener una normal, va a tener un peso y tiene que haber una fricción en esta dirección. Tiene que existir una fricción para que exista una fuerza centrípeta y el carro gire. Si no existe una fricción, una fuerza que apunte hacia el centro, el carro no gira. O sea que a uno lo que lo salva es la fricción. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de la fricción, uno va a poder entrar a esta curva con una velocidad máxima. Si la fricción es muy bajita, si eso tiene hielo o agua, ¿ustedes cómo hacen? ¿Entran a la curva a toda carrera o entran más bien a una baja velocidad? Baja velocidad. Claro, ¿cierto? O sea, uno intuitivamente lo sabe. Y en cambio, si, digamos, está más seco el piso y las llantas están bien y si no están viejas y lisas, pues uno sabe que puede entrar a una velocidad un poco mayor, pero también va a depender de este radio, del radio de la curva. Entonces la pregunta en este problema es esa. Ya entendiendo, digamos, que hay una fuerza de fricción, que es la fuerza centrípeta, entendiendo eso, la pregunta es cuánto es la velocidad máxima que podemos tener, teniendo en cuenta el radio de nuestro carro. Entonces, como nos están pidiendo la velocidad máxima, pues quiere decir que pongamos esta fuerza de fricción en la fuerza de fricción máxima también para encontrar ese límite. Entonces, hagámosle. Con nuestros ejes, vamos a tener, este es el eje Y vamos a poner el eje radial en esta dirección, el eje X, o radial, en esta dirección, para hacer la sumatoria de fuerzas. Para ustedes es raro ver el eje X hacia la izquierda, prefieren hacerlo hacia la derecha, nos da igual. Entonces les pregunto para que voten. ¿Prefieren el eje X hacia la derecha? Ahí les mandé la pregunta para que digan 7, 8, 9, 10, 12, 13. Listo, ya pasó ya igualó la mitad, falta un voto. En este momento está empatado. Listo, 14. Ok, entonces para que quede más fácil, vamos a poner el eje X normal hacia la derecha. O sea, lo importante es que ustedes alineen el eje X con la dirección radial, ya sea paralela o antiparalela, no importa. Entonces hagamos nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahí no hay aceleración, o si no el carro estaría saltando sobre la calle. Tendríamos N menos mg, y esto es 0. Entonces inmediatamente tenemos que la normal es igual a mg. Eso es lo primero. Y ahora sumatoria de fuerzas en la dirección X, que es la dirección radial o antirradial, será igual a ¿qué? Entonces miren, nuestra fricción va para la izquierda, entonces sería menos fricción. Y esto es igual, ¿eso es igual a qué? ¿Igual a 0 o igual a qué? M por aceleración centrípeta. M por aceleración centrípeta, muchas gracias. Está girando, recordemos, no podemos igualar esto a 0, lo tenemos que igualar a masa por aceleración centrípeta. Estamos haciendo sumatorias en la dirección radial. Masa por aceleración centrípeta, pues que es B cuadrado sobre R. Pero pilas, porque la fuerza centrípeta o la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el radio. Miren que el radio está por acá, o sea, está la dirección radial. Y mi eje positivo va para la derecha. Entonces tengo que ponerle a esto un menos. Entonces, ¿sí ven que da lo mismo? Porque esos menos se me van a cancelar. Entonces, no importa si donde yo hubiera puesto el X, me va a dar lo mismo. Como me están pidiendo la velocidad máxima, esta fuerza de fricción, bueno, este menos se va con este menos, esta fuerza de fricción pues es mu sub s por n, la máxima. Esto es m por v al cuadrado sobre r. Vamos a pasar al otro lado. Y esto será mu sub s, la normal, dijimos que era mg, por mg, igual a m por v al cuadrado sobre r. Otra vez se me van las masas. Y observen que al final me va a quedar que la rapidez al cuadrado es mu s por r por g. Y entonces la rapidez más grande posible que yo puedo tener es esto.
Y pues obviamente depende de esos tres parámetros. Entre más gravedad haya, más presionado estoy yo contra el suelo, mayor normal, mayor fricción, y entonces tengo que pues aumenta mi velocidad, ¿sí? Entonces, entre más gravedad, si ustedes están manejando en Júpiter, que allá no, eso es gaseoso, ¿no? Pero bueno, podrían hacerlo a unas velocidades más altas. Si el radio de mi curva aumenta, mi velocidad máxima pues también aumenta, pero a la misma vez, si el radio de mi curva disminuye, mi velocidad máxima disminuye. Y de la misma manera, si mi fricción aumenta, mi velocidad máxima también aumenta. Si mi fricción disminuye, mi velocidad máxima disminuye. Entonces, así es que lo calculamos. Entonces, ese es el problema. Miren que lo importante siempre es hacer una sumatoria en dirección radial, por eso nos tocó como ver el carro desde atrás, y siempre igualar esa sumatoria de fuerzas en dirección radial a la masa por la aceleración radial. Con esto terminamos. Pueden hacer cualquier pregunta si la tienen en este momento, y terminamos nuestra clase y ya nos veríamos en la próxima sesión viendo las otras fuerzas resistivas con el aire, de un paracaídas y esas cosas, y a seguir haciendo ejercicios. Profe, yo tengo una preguntita. Esa velocidad máxima nos está diciendo la velocidad máxima que puede tener el carro sin que el R cambie o sin que se salga de la curva, ¿verdad? Sin que se salga, digamos que a ti te dan el R y te dan G y Sí. te dan μs, entonces esto es la velocidad máxima sin que derrape saliéndose de la curva. Si tú Sí, manejas ok. a una velocidad más grande que esta, vas a derrapar. Si manejas a una velocidad más pequeña que esta, no vas a derrapar. La fuerza Ok, de fricción estática con el suelo te va a mantener. listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, parece que no hay más preguntas, entonces gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Vayan haciendo ejercicios, chicos, que como pueden ver, pues el tema se va acumulando y hay alta manipulación algebraica, entonces es bueno irla practicando. Hasta pronto. Que estén bien y que se cuiden y estén bien sus familias.